Filipenses capítulo 4, y vamos a estar en el versículo 1, por favor. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 1, lo siguiente: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Leo nuevamente para todos ustedes. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Oremos. Padre, gracias por tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande que nos has regalado. Gracias a Dios porque nos permites hoy congregarnos. Y te pedimos que por tu Espíritu, tu palabra hoy sea comprensible a nuestras vidas. Y oramos, Señor, para que por tu Espíritu Santo tú la apliques a nuestros corazones. Oramos de esta manera, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Al leer este versículo, hermanos, podemos observar que está conectado con los versículos anteriores. Y vemos cómo Pablo anteriormente nos habla de algunos que son enemigos de la cruz de Cristo. Mire por favor el capítulo 3, versículos 18 y 19. Dice lo siguiente: Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terreno. Podemos pues observar, amados, cómo Pablo está, a la luz de lo que acabamos de leer en el versículo 1, Pablo lo está relacionando con lo que dice el contexto anterior, capítulo 3, versículos 18 y 19. Se puede ver cómo Pablo también anima a la iglesia a entender que ellos y nosotros somos ciudadanos del cielo. Note usted lo que dice el versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Y los anima a que esperen al Señor Jesucristo. Ellos deben entender eso. Son ciudadanos del cielo. Por lo tanto, un ciudadano del cielo se ha de caracterizar por anhelar la segunda venida de Cristo. Y tercero, versículo 21, Pablo habla de cómo nosotros seremos glorificados. Entonces, Pablo está, a la luz del contexto anterior, relaciona lo que dice el versículo 1 del capítulo 4. Recordemos que Pablo está preso en Roma y en este texto, versículo 20, leemos que Pablo llama a Cristo Salvador y Señor. Y esos títulos se usaban para los emperadores romanos de la época de Pablo. Mas, sin embargo, los cristianos lo usaron para Cristo. Pablo lo usa para Cristo. Y por implicación, ellos debían morir al reconocer a Cristo como Señor, como Salvador. Porque para esa época era el emperador de ese entonces
a quien correspondía ese título. Pero al llamar a Cristo de esa manera, ellos explícitamente estaban dando a entender que estaban dispuestos a morir por Cristo. Notamos también, dentro del contexto del versículo que acabamos de leer, que en el versículo 2, en la iglesia habían ciertos problemas. Y Pablo ruega para que Evodia y Sintique sean de un mismo sentido, tengan un mismo sentido. Entonces, vemos que contexto anterior habían ciertos problemas. Contexto posterior, también la carta evidencia ciertos problemas, y notamos como capítulo 3, en su totalidad, Pablo habla de algunos que eran falsos maestros, falsos obreros, y es evidente que había problemas. Y al llegar al capítulo 4, versículo 1, Pablo habla a la iglesia de estar firme en el Señor. Ese es el tema que quiero tratar. Nuestra permanencia en Cristo. Nuestra permanencia en Cristo. Usted puede ver, hermanos, ustedes pueden notar cómo en el capítulo 3 Pablo habla de la vida cristiana como una carrera atlética. Estamos siendo llamados a correr hacia una meta. Pero para correr hacia esa meta tenemos que luchar, nos tenemos que esforzar, hay que trabajar, y esa meta es Cristo. Pero dentro de esa batalla, dentro de esa lucha, Pablo advierte de que tenemos dificultades, que hay problemas, que hay enemigos, y eso lo enseña toda la carta. Al tratar este tema de la permanencia en Cristo, podemos notar la manera como Pablo se dirige a la iglesia. Y en primera instancia se observa el afecto, el amor de Pablo por sus hermanos. Y empieza Pablo hablando: hermanos míos amados. Con estas palabras iniciales, Pablo muestra lo que son para él, lo que representan para él. Pablo describe lo que ellos son para él. Y Pablo dice que son sus amados, que son sus deseados. Pablo está preso y, en otras palabras, él los extraña. Él los añora, como dice la Biblia de las Américas. Pablo añora no solamente ver a sus hermanos, sino estar con ellos. Y luego dice que son su gozo, pero son su gozo por los frutos que ha visto en ellos. Son su gozo por el testimonio de ellos. Y termina diciendo que son su corona. ¿Por qué son su corona? Porque el trabajo de Pablo en la iglesia no ha sido en vano. Pablo ha llevado el mensaje. Pablo les ha predicado a Cristo. Y ha visto cómo ellos han llegado a Cristo, y a la vez para él son su corona. Hermanos, el ganador de una competencia atlética podía mostrar su corona. Y las competencias atléticas, para este contexto, ellos, el ganador de la competencia, recibía una corona que era elaborada con hojas silvestres de olivo, eran entretejidas con perejil y llevaban a la vez laurel. Básicamente, de eso o de esa manera eran elaboradas las coronas para el ganador de una competencia atlética del tiempo de Pablo. Por eso es que se habla de una corona de laurel, porque tenían eso: laurel, olivo
y perejil. Pero Pablo, de una manera muy importante, está contrastando lo que es la iglesia y lo que el emperador romano de su época se ponía. Resulta que los emperadores de su época no les ponían una corona como tal. El emperador recibía una diadema. Era lo que él usaba. Y cuando Pablo dice que ellos son su corona, está resaltando, hermanos, de que la iglesia está por encima de esa diadema que usaba el emperador de entonces. En ese sentido, Pablo nos dice que para él la iglesia y esa corona como tal, que son ellos, son su trofeo, son su logro, y está por encima de la diadema que usaba el emperador de entonces. Es decir, Pablo se siente orgulloso de mostrar al mundo la iglesia. La iglesia es su corona, la iglesia es su logro, la iglesia es su trofeo a través de lo que él había hecho por la predicación del evangelio. Él no se estaba vanagloriando en ningún sentido. Él simplemente está mostrando lo que son ellos delante del mundo, delante del emperador. Ellos son más. Ellos están por encima de lo que es una diadema que usaba el emperador de aquellos entonces. Y hay algo importante. Al ser la iglesia su corona, logro, premio, es Estéfanos, por la labor de su ministerio, Pablo infiere, porque también ustedes no sé si han visto, sobre todo en estos países de tendencia, como lo dijesen, donde usan este tipo de coronas en las festividades. En esa época, para las festividades, para las fiestas, a los invitados les colocaban coronas, ciertas coronas. Entonces Pablo da a entender que él está pensando en ese banquete final con Cristo, porque en el contexto anterior Pablo habla de que ellos deben de esperar a Cristo. Entonces Pablo habla como si quiere para ese día final con Cristo, en ese encuentro con él, presentar a la iglesia como su corona. Y esa corona Pablo la quiere mostrar como esa corona festiva, en lo cual él lo hace con sumo gozo por la labor que él ha hecho o desarrollado en el ministerio. ¿Qué nos permite entender esto, hermanos? Que si la iglesia como tal es la corona que nosotros podemos mostrar, no solamente a Cristo, sino al mundo en su totalidad, vemos ahí la importancia del evangelismo. Vemos la necesidad de predicar a Cristo, porque, hermanos, cuando otros se convierten al Señor por la predicación de nosotros, ellos pasan a ser, en cierto sentido, como lo enseña la Biblia, nuestra corona. Pero muchos no tienen ese gozo. Y es muy posible que ni experimenten ese gozo. ¿Por qué? Porque no le predican a nadie a Cristo. No le predican a nadie a Cristo. Y Pablo habla de eso. Ellos son su corona porque a través de él ellos llegaron a Cristo. Por la predicación de él ellos llegaron a Cristo.
Entonces, hermanos, ahí vemos la importancia de la labor evangelística. Mientras ellos permanezcan en el Señor, dice Pablo, serán su trofeo, que estará por encima de los trofeos del mundo deportivo, porque se trata de la iglesia de Cristo que Él puede mostrar afuera, que Él puede mostrar al mundo. Pablo les dice, estad firmes en el Señor. Ese estar firmes en el Señor, se nota que la firmeza es según el contexto anterior. En el contexto anterior, Pablo dice, versículo 20, que deben vivir como ciudadanos del cielo. Luego les agrega que por lo tanto, como ciudadanos del cielo, deben esperar al Señor. Y lo van a esperar, lo debemos esperar para que nosotros seamos glorificados, y en esa parte de la glorificación nuestra, en lo que es esa consumación de nuestra salvación, dice Pablo, seremos semejantes a Él. ¿Y por qué seremos semejantes a Él? Por el poder, dice Pablo, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué implica eso, hermanos? Que no solamente Él, por su poder, puede sujetar todo, sino que aún el mismo rey o emperador de su época estaría o está sujeto a Cristo. Vemos suficientes motivos para permanecer firmes, y quiero tratar 3 a la luz del pasaje. Número 1, los creyentes son ciudadanos del cielo. Capítulo 3, versículos 19 y 20, podemos ver cómo Pablo establece un contraste. Él habla de algunos que son enemigos de la cruz, pero dice en el versículo 19 que su Dios es el vientre, que su gloria, o en lo que ellos se glorían, debería avergonzarles, y que solo piensan en lo terrenal. Y en ese contraste con este tipo de personas, Pablo dice que el creyente, que la iglesia, es algo que debe centrarse en los cielos. Que nosotros somos una colonia de ciudadanos celestiales. Que nosotros, como una colonia de ciudadanos celestiales, estamos llamados a no pensar en lo terrenal, sino en lo celestial. Y agrega lo que ya hemos visto. Entonces, hermanos, en este orden de ideas, el Dios de este tipo de personas, cuando habla de su vientre, se centra en sus deseos, en sus apetitos. Y la mente de esta persona, o de estas personas, es obvio que su mundo gira en todo lo terrenal, en todo lo mundano. Es por esto que el creyente, aunque vivimos en un mundo terrenal, debemos pensar y vivir conforme a lo celestial. Pablo está contrastando estas dos partes. Entonces, como creyentes, somos ciudadanos del cielo, y al ser ciudadanos del cielo, toda nuestra manera de vivir debe ser conforme a la de un ciudadano del cielo y no de la tierra. Si somos ciudadanos del cielo, es natural que aquí seamos extranjeros. Un extranjero, al lugar donde va, en el lugar donde se hospeda o se reside, automáticamente
es reconocido como extranjero. Entonces Pablo nos dice: ustedes como ciudadanos del cielo, en este mundo terreno, son extranjeros. Y así como el extranjero, de una manera inmediata, es reconocido donde está, ustedes como ciudadanos del cielo, en este mundo terrenal, siendo extranjeros, es obvio que deben ser reconocidos como tal. Es decir, nosotros en este mundo terreno tenemos que ser vistos de una manera diferente. Debemos ser reconocidos por lo que somos. Note que Pablo contrasta a unos que piensan en lo terrenal y luego empieza a hablar de lo que somos nosotros, ciudadanos del cielo. En ese sentido, entonces, como ciudadanos del cielo, debemos vivir conforme a esa manera. Es decir, hermanos, estamos aquí en este planeta Tierra, pero vivimos según el orden, gobierno de Dios que está en los cielos. No vivimos según el orden, gobierno de este mundo, pero lamentablemente muchos vivimos en el molde del mundo. Los filipenses eran ciudadanos de una colonia militar romana. Y Pablo está presentando un contexto ahí, una parte del trasfondo de ellos. Por eso hablé ahora del emperador romano, que usaba una diadema. Pero Pablo dice que la iglesia es la corona. Entonces Pablo está exhibiendo en términos espirituales algo más glorioso, algo más grandioso, que es la iglesia. Pablo está mostrando que Cristo es más glorioso, es más grande que el emperador como tal. Porque Pablo dice que Cristo es Señor y Salvador. Y al emperador romano se le trataba de Señor y Salvador. Pero Pablo dice que el Señor y Salvador es Cristo. Note los contrastes en el texto y teniendo en cuenta el trasfondo sobre el cual escribe Pablo. Entonces, ellos eran una colonia militar romana y debían entender que en Cristo eran una colonia de ciudadanos celestiales. Hermanos, eso es para aplicarlo a nuestro tiempo, a nuestra época. Usted y yo estamos en este mundo terreno, pero más sin embargo, estando en este sector, en esta comunidad, debemos ser vistos, distinguidos, reconocidos como una colonia de ciudadanos del cielo. Usted no puede ser del común, no podemos ser del común, no podemos ser iguales a los demás, semejantes a los demás. Usted debe diferenciarse de su vecino, de su vecina, de su hermano, de su hermana, de su primo. No permita que lo señalen. Ven, y este es cristiano. Ven, y este es cristiano. ¿Y por qué actúa así? Así como el extranjero es inmediatamente reconocido por lo que es, con solo hablar se sabe que no es de aquí. Así el creyente, por el mero hecho de hablar, debe ser visto como alguien diferente. Entonces, aunque vivimos, trabajamos y nos debemos a este mundo terrenal, somos ciudadanos, según el texto, de un mundo celestial. Entonces vivamos conforme al Señor, que dice el texto, versículo 21, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Número 2. Los creyentes, según el texto, estamos hablando de 3 puntos que veo en el pasaje
que nos motivan a permanecer firmes. Entonces, número 1, dijimos que debemos permanecer firmes en el Señor porque somos ciudadanos del cielo. Y número 2, debemos permanecer firmes en el Señor a la luz del contexto porque los creyentes esperan al Salvador y Señor Jesucristo. Cuando llegamos al versículo 1, cuando Pablo dice, está así firmes en el Señor, Pablo lo está diciendo por lo que ha declarado anteriormente. Está así. Está así, ¿por qué? Porque usted es ciudadano del cielo, número 1. Porque usted espera a Cristo, número 2. Entonces, al igual que ellos, debemos permanecer firmes por la esperanza que tenemos en la segunda venida o de la segunda venida del Señor Jesucristo, el cual nos transformará estos cuerpos físicos si hemos muerto o aún si estamos vivos. Si hemos muerto, Él va a unir nuestros cuerpos y almas, los va a transformar para ser semejantes al de Cristo. Y si estamos vivos, como enseña 1 Corintios capítulo 15, también va a transformar esto corruptible en algo incorruptible para llegar a ser semejantes al Señor Jesucristo y podernos encontrar con Él. Hermanos, Pablo advierte que así como en la ciudad de Filipos, todos los ciudadanos de aquel entonces esperaban la visita del emperador romano, los creyentes esperan la venida de Cristo. Porque para ese contexto era obligatorio esperar, recibir al emperador, a su rey. Pero Pablo contrasta todo esto. Pablo le dice, no, Señor, nosotros no estamos esperando al emperador. Nosotros esperamos a Cristo porque somos ciudadanos del cielo. Y de esa manera les está guiando a estar firmes en Él. Hermanos, nosotros, como la iglesia de Filipos, debemos esperar y anhelar la venida del Señor Jesucristo. Como escuché, o hemos escuchado, si nosotros amamos a Cristo, debemos anhelar encontrarnos con Él. Debe ser un anhelo en el creyente. Debe ser una expectativa que debemos de tener. Conocer a Dios. Ver a Dios. Conocerle. Será algo sin igual. Salvador y Señor fueron títulos dados a los emperadores romanos, como dije ahora. Inclusive dice la historia que a Julio César se le declaró Salvador universal de la humanidad. Mas sin embargo, Pablo aplica este título a Cristo, porque Pablo dice que Él tiene poder. Dice el versículo 21, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo para Él todas las cosas. Hermanos, Cristo tiene poder para sujetar todas las cosas y que a la vez le sean sujetas a Él. Como dije ahora, debemos incluir, según el contexto, su trasfondo, al mismo emperador romano. Al ser Cristo el Salvador, el Señor de ellos, es obvio que ellos experimentarían sufrimiento, martirio, la misma muerte, por confesar a Cristo como Señor y Salvador y no al emperador de su momento. Era algo que iban a vivir
Y por eso que ahí se desprende el pensamiento de ser ciudadanos del cielo, de que tuvieran clara su identidad, quiénes eran, de dónde eran y para dónde iban. No eran de Roma, no eran del emperador, eran de Cristo. Número 3, los creyentes serán glorificados. Es otro motivo que encontramos en el pasaje por el cual nosotros debemos estar firmes. Estar firmes. Y debemos permanecer firmes según el texto, porque seremos transformados. Porque pasaremos a un estado de glorificación para ser semejantes al cuerpo de Cristo. Los griegos definían el cuerpo o materia como algo malo, y para ellos era una prisión del alma que era liberada en el momento de la muerte. Como destaca Hendriksen en su comentario a los Filipenses, dice, era algo vil, era algo vil, vil. Cuando leemos versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación. Hendriksen dice, humillación vil. El cuerpo de nuestra humillación es algo vil por los efectos de la caída. Entonces, por los efectos de la caída, el cuerpo es descrito como nuestra humillación, como la humillación nuestra. Y es por esto que tenemos o experimentamos enfermedades, vejez, la misma muerte. Mas sin embargo está la promesa: ser ciudadanos del cielo y a la vez tener un cuerpo semejante al del Señor. Este versículo define un término teológico que ahora se mencionó, y es el término glorificación. ¿Qué es glorificación? Ahí está explicadito en el versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21? Que este cuerpo vil, que es como lo describe la Reina Valera de nuestra humillación, o como traducen otras versiones, este cuerpo miserable, va a ser transformado y se convertirá en un cuerpo semejante al de la gloria suya en su exaltación. Recordemos que cuando Cristo resucita y en su exaltación al cielo, la Biblia nos describe que su cuerpo fue transformado. De esa manera, o en esos términos, Pablo está hablando a la iglesia. Entonces, hermanos, este cuerpo nuestro va a ser semejante al del cuerpo de Cristo en su gloria, en su exaltación como tal. Así que, hermanos, todo esto, como dice el versículo 21, ¿en qué se basa? ¿En qué se funda? En el poder de Cristo, en la autoridad, porque Él dice que puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Observamos pues, en esta parte de la glorificación, lo que comúnmente se llama o se conoce como la consumación de nuestra salvación. Entonces, hermanos, por la obra de glorificación de nuestros cuerpos y estos tres motivos que acabo de mencionar, son razones para perseverar en el Señor. Hemos visto tres motivos que el pasaje da para estar firmes en el Señor. Número 1, somos ciudadanos del cielo. Número 2, como creyentes esperamos, anhelamos la venida de Cristo. Y número 3,
seremos glorificados. Quiero dar unas aplicaciones a todo esto. El texto expresa nuestras relaciones. El capítulo 4, versículo 1, que es el texto que estamos desarrollando, Pablo se dirige a ellos en la exhortación que les hace a estar firmes como amados. Y el énfasis está en amados, 2 veces. Hermanos míos amados, y repite al final la misma palabra, amados. Entonces trata lo que son las relaciones entre nosotros. La pregunta es, ¿cómo son? ¿Cómo son nuestras relaciones? ¿Qué significan los demás para mí? ¿Qué representan para mí? ¿Realmente ustedes y yo si somos amados? ¿Si nos amamos? Pablo dice que son sus amados y en el capítulo 1 él dice que los ama con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo utiliza palabras profundas para expresar el afecto, el amor que tenía por ellos, antes de exhortarles o animarles a estar firmes. Luego dice que son deseados, los añora. Él estando preso, como dije ahora, no simplemente los añora, quiere estar con ellos. Son su gozo y son su corona. La pregunta, y la hice el miércoles, es, ¿realmente para cada uno de nosotros los demás hermanos sí producen ese gozo del que habla Pablo? ¿O hay hermanos que usted quiere evitar, que usted no quiere ni saludar, que usted no quiere tratar? Y que esto nos sirva de preparación para tomar la Santa Cena. Si son amados, si los extrañamos, los añoramos, si estamos seguros de que somos ciudadanos del cielo, porque el ciudadano del cielo, tomando algunos elementos del mismo pasaje, debe pensar en lo celestial, debe mostrar que es diferente a los demás. Ya expliqué cómo un extranjero es reconocido al momento de hablar. Usted y yo realmente, si somos reconocidos como creyentes o todavía ponen en duda nuestro cristianismo. Usted y yo, si deseamos que Cristo vuelva por segunda vez, si queremos encontrarnos con Él. Pablo habla de eso como un motivo para estar firmes. También, Pablo dice que estos hombres que no son ciudadanos del cielo, tienen un Dios que es su vientre y que su vientre es una implicación de sus apetitos, de sus deseos, de su naturaleza. Por lo tanto, hermanos, el ciudadano del cielo está llamado a mortificar el pecado. Estamos llamados a morir al pecado. Estamos llamados a santificarnos cada día más. Es decir, no hay excusa, no hay justificación. El ciudadano del cielo es santo.
ahí van las preguntas. Ahí están las preguntas. También debemos notar la manera como se dirige a ellos. Pablo es respetuoso, les está guiando a permanecer firmes. Pero hermanos, él lo hace a través de la edificación. Él está construyendo en la vida de ellos. Él está trabajando en la vida de ellos. Y Pablo de esa manera establece unas buenas relaciones. Eso nos lleva a pensar que de esa manera nos podemos ayudar a mantener firmes. Cuando nosotros trabajamos sobre unas buenas relaciones respetuosas y de esa manera edificamos, construimos la iglesia, lo más seguro, hermanos, es que juntos estamos animándonos para estar firmes en el Señor. Porque Pablo habla a todos. Pablo habla en plural, es decir, que es responsabilidad de toda la iglesia el estar firmes. También, la manera de aplicación, debemos decir que podemos tener problemas y no van a faltar. Vamos a tener problemas, serán inevitables. Y cuando miramos la carta, capítulo 1, habían algunos que predicaban a Cristo de ciertas maneras. Y vemos cómo hubo rivalidad, cómo hubo contiendas. Y por eso Pablo, al llegar al capítulo 2, les dice: hermanos, nada de vanagloria entre ustedes. Más bien, mire a su hermano como superior a usted. Mire al otro como superior a usted. E invita a vivir en la humildad. Vemos falsos obreros. Vemos a dos hermanas que tenían problemas. Capítulo 4, versículo 2. Evodia y Sintique. Y Pablo les dice: ruego. Pablo se dirige de una manera prudente y respetuosa a ellas, a ellos, a la iglesia en general. Pablo ruega. Entonces, hermanos, a pesar de que la iglesia tenía problemas por falsas doctrinas, por enseñanzas, problemas entre ellos mismos, como vemos en el capítulo 4, versículo 2, Pablo les habla a ellos como amados. Les dice que los ama, les dice que los desea, que los añora, que son su gozo. Nunca fueron para él su tristeza. Todo lo contrario, a pesar de lo que pudiesen habido pasar entre ellos. Pablo dice, son su gozo, y el énfasis es que siguen siendo sus amados. Esto nos enseña, hermanos, que a pesar de nuestros posibles problemas, si nosotros nos tratamos de esta manera, tendremos elementos fuertes para juntos poder permanecer. No solamente como iglesia, sino en nuestra fe en Cristo. Vemos la importancia de la iglesia, pero también vemos la necesidad que tenemos nosotros de poder tener, como les dice a estas dos mujeres, un mismo sentido. Hermanos, vemos pues cómo se dirigen con afecto. Las palabras juegan un papel importante, porque Pablo usa palabras puras, palabras santas, limpias, llenas de humildad, y en la carta o en este texto se evita la confrontación porque él ruega. Y seguidamente, versículo 3, pide colaboración, ayuda para ellas. Versículo 4 habla de que se regocijen.
Y versículo 5 expresa que nuestra amabilidad o gentileza debe ser conocida por todos. Pero hay creyentes, hay hermanos, que no hemos podido, y me gusta incluirme ahí, no hemos podido aprender lo que es la gentileza, lo que es la amabilidad. Por momentos somos toscos o groseros con otros. Y Pablo dice que siendo ciudadanos del cielo, debemos vivir como ciudadanos del cielo. Y aún en la manera de hablar, aún en la amabilidad, aún en la gentileza, aún en el respeto por los demás, debemos mostrarnos diferentes y evidenciar que somos ciudadanos del cielo. Hermanos, en este plural, para ellos, se les dice que estén firmes, pero también debían todos ser parte como cuerpo de este mandato. ¿Y cómo? ¿Cómo? Yo resalto, hermanos, las palabras amados. Amándose. Porque el amor de Pablo les animaba a estar fuertes, firmes, aún no hubiesen problemas. En el capítulo 3, versículo 1 y 2, Pablo advierte a la iglesia, les dice, cuídense de todos aquellos que pretendían llevarles al judaísmo, que los querían hacer judaizar, que les querían llevar a prácticas como la circuncisión. Pablo les advierte de no caer en el error de gloriarse en sus propias obras, y les dice, nos debemos de gloriar es en la obra de Cristo. Esta carta es totalmente cristocéntrica. Esto no se trata solamente del gozo de Pablo, sino que se trata de la gloria de Cristo. Amén. Y lo vemos en el versículo 4, dice, si alguno piensa que se tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y luego dice en el versículo 3, y nos gloriamos ¿en quién? En Cristo Jesús. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Hermanos, el estar firmes, el permanecer firmes, es algo claro en el texto, que es en Cristo. Es en Él, en esa posición, en Cristo. Entonces, ellos debían de guardarse de sus propias obras y debían gloriarse en Cristo. Y vemos en ese pasaje del capítulo 3 cómo Pablo presenta ciertas credenciales y dice que las tenía como basura. Es decir, para Pablo lo que él era estiércol. De esa manera habla Pablo. Entonces, en ese sentido, el permanecer en Cristo nos lleva a reflexionar sobre cuáles son nuestras ambiciones. Pablo dice que lo que él era en la carne, humanamente hablando, él lo considera basura. Para él es un estiércol. Él dice que eso lo ha estimado como pérdida, que para él lo más importante es Cristo. Entonces, hermanos, si nosotros queremos, anhelamos estar firmes en el Señor, pensemos cuáles son nuestras ambiciones. Cuando estamos enfocados en el mundo terrenal, realmente dejamos de ambicionar, de anhelar a Cristo. Y eso nos va a impedir estar firmes en Él. Si deseamos a Cristo, si nuestra prioridad es Él, podremos permanecer en Él. Pero si nuestras prioridades son conforme a nuestra carne, no habrá firmeza, sino vidas constantes de una inestabilidad espiritual, así, bajando y subiendo, bajando y subiendo. Finalmente,
Estar firmes en el Señor es mantenerse firmes. Ese es el término, mantenerse. Perseverar solo en Cristo. Solo en Él podremos resistir tentaciones, pruebas, debilidades. Y se explica de la manera cómo un soldado se podría mantener firme en medio del fragor de la batalla cuando el enemigo se lanzara sobre él. Ese término se explica así: cómo el soldado se podría mantener firme en medio del fragor de la batalla cuando el enemigo se lanzara sobre él. Nuestra firmeza en Cristo, o nuestra firmeza está en Cristo. Por lo tanto, tenemos que permanecer en Él. Estar así firmes en el Señor, dice Pablo. Estar así firmes en el Señor. El texto usa un lenguaje metafórico de carácter militar, donde el creyente debe desarrollar la capacidad para permanecer fiel a Él, aún tenga problemas. No van a faltar, los vamos a tener, dificultades, aflicciones, lo que usted quiera, va a estar siempre en nuestra vida, será la constante de cada uno de nosotros, pero se nos dice de esa manera: estad firmes. Él da 3 motivos básicos por los cuales debemos permanecer firmes. Número 1, ser ciudadanos del cielo. Número 2, que anhelamos que Cristo vuelva, esperamos su venida. Y número 3, seremos glorificados, seremos exaltados, seremos semejantes a Él, nos encontraremos con Él, le podremos ver, le podremos conocer. Eso debemos anhelar. Si usted no lo desea, hermano, si usted no desea conocer a Cristo, si usted no desea conocer a Dios, entonces usted no es cristiano. No lo es. Si usted todavía vive en un mundo terreno, material, hermano, revise qué tipo de cristiano entonces usted es. Si usted todavía no es reconocido, no es visto como cristiano, si usted no marca la diferencia, ¿qué tipo de cristiano es? Hermanos, se trata de perseverar en el Señor. Y aunque es un imperativo o orden para nosotros, solo se puede con la ayuda de Cristo, con la ayuda de Él. Y hermanos, finalmente, en el contexto anterior y posterior, la carta muestra problemas en la iglesia. Mas sin embargo, Pablo le dice: está así firmes. Así que, hermanos, la invitación es esa, a estar firmes, con problemas o sin problemas, pero es obvio que los problemas van a estar. Pero se nos exhorta, se nos anima a estar firmes. Tenemos 3 motivos básicos: lo que usted es, lo que usted espera y lo que usted será. Usted es ciudadano del cielo, usted espera a Cristo y será como Él. Si no es suficiente eso para estar firmes, entonces, hermanos, estará usted quizás en el lugar equivocado. 3 noticas que tomé esta mañana. Uno se pone a estudiar y a mirar y a leer y a revisar y se extiende el sermón. Y quiero decirles por qué debemos estar firmes. Número 1, para predicar el Evangelio. En un contexto romano, en medio de oposición,
siendo una colonia de ciudadanos romanos, ellos debían estar firmes con ese propósito, predicar a Cristo. Porque se le predicaba era al emperador, se adoraba era al emperador, se le servía al emperador. Y Pablo dice, hay que predicar a Cristo, hay que servir a Cristo, porque no es el emperador el rey, no es el emperador el Señor, no es el emperador el Salvador, es Cristo. Y para eso, hermanos, necesitaban compañerismo, unidad, y por eso habla, hermanos míos, amados míos, deseados míos, gozoso mío, corona mía, estar firmes para predicar a Cristo. Y nosotros tenemos ahora privilegios que ellos no tenían. Número 2, debemos permanecer firmes, estar firmes para mantenernos en la fe. En un contexto romano, Pablo les dice, no es el César, es Cristo. Y número 3, a la luz del contexto anterior, estemos firmes para estar en contra del legalismo. Porque el legalismo no es el evangelio. Ahora se vive un evangelio de obras, y así se pretende agradar a Dios, tipo catolicismo romano. Ellos los estaban tratando de llevar a otras prácticas, y lamentablemente la iglesia del Señor en muchos lugares no ha entendido esto, y los tienen haciendo y haciendo, y resulta que todo, hermanos, nuestra salvación es un acto de pura gracia. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Y te pedimos, Señor, que podamos continuar a la luz de este texto que hemos tomado, entendiendo todas las implicaciones de lo que es estar firmes en Cristo. Permítenos estar firmes en Cristo para predicar el Evangelio, para mantenernos en la fe y evitar tener una iglesia llena de legalismo, llena de obras, porque ellos se gloriaban en las obras y no en Cristo Jesús. Que nosotros nos podamos gloriar en Cristo. Señor, que estos 3 motivos que he mencionado nos animen a permanecer en ti. No olvidar lo que somos. Recordar, Señor, lo que esperamos y tener en mente lo que seremos. Ciudadanos, esperamos tu venida y el privilegio de conocerte, poderte ver, Señor. Conocer a Dios será algo grandioso que no me lo puedo imaginar. Te damos gracias, Señor, en este día, porque hemos sido enseñados a mirar cómo son nuestras relaciones y que ellas ayudan para estar firmes, nos estimulan a permanecer firmes. Y permítenos, Señor, reconocer o entender que tendremos dificultades, mas sin embargo en medio de ellas nos llamas la atención y nos dice, sigan firmes. Que tu pueblo reunido en este lugar, Señor, medite en este texto y lleve en sus corazones lo que hemos expuesto. Finalmente, Dios, como dije,
Permítenos estar firmes para predicar a Cristo y mantenernos en la fe, como iglesia, como pueblo. Y que a través de nuestras relaciones seamos estimulados a todo esto. Oramos de esta manera, en Cristo Jesús. Amén y amén.